Y a esta hora nos vamos con un tema muy importante, el encuentro con la comunidad científica. Quiero saludar al doctor Orlando Acosta, doctor en virología molecular. Doctor, buenos días. Muy buenos días. Seguimos en este análisis de la pandemia. Estamos, digamos, en esta situación de máxima expresión. ¿Qué podemos esperar de la pandemia o cómo va a evolucionar la situación desde el punto de vista de la realidad y cómo lo analiza usted? Bueno, en primer lugar hay que señalar que como un elemento que es parte de la lucha que hoy el pueblo colombiano adelanta contra las políticas gubernamentales es el de la reforma a la salud. Hay una reforma en curso que, como todos hemos podido ver su contenido, fortalece más aún a ese intermediario, a ese ente parasitario que son y afecta aún más el interés de los ciudadanos, es decir, en particular de los pacientes. Este es un sistema de salud diseñado especialmente para favorecer a esos intermediarios y de manera prácticamente directa a los intermediarios financieros, a la banca. Es un sistema de salud que el mismo Instituto Nacional de Salud ha reconocido, por ejemplo, que entre 1998 y 2011 se produjeron más de 1.400.000 muertes evitables. Esto da una idea de la ineficiencia de este sistema de salud. Además, se adelantan en general o en promedio mejor más de 220.000 tutelas anuales para que presten el servicio, porque el negocio de las EPS consiste esencialmente en recibir recursos públicos y no prestar el servicio o prestarlo muy tardíamente. Entonces, esta pandemia también ha servido para mostrar o poner en evidencia ese sistema de salud ineficiente en el sentido de que hoy contabilizamos más de 1.560 muertes por millón de habitantes. Desde luego hay otros países en circunstancias peores, quiero decir, con una tasa de mortalidad mayor, pero también es cierto que hay países donde se privilegió la vida por encima de la economía, como por ejemplo China con 3 fallecimientos por millón de habitantes, Singapur y Nueva Zelanda con 5 fallecimientos por millón de habitantes, Corea del Sur 37, Australia 35, Japón 89 y otros con cifras similares que son indicativos del fracaso de nuestra política de salud en términos preventivos y de mitigación de la pandemia. En Colombia hemos arribado ahora a más de 80.250 fallecimientos y más de 3.250.000 casos positivos confirmados de COVID-19. Si nosotros vemos con un poco de más detalle ese nivel de la pandemia tan exacerbado debido a las fallas en las políticas oficiales para controlar y mitigar la pandemia, podemos ilustrarlo por el caso de Bogotá, donde ya estamos llegando a las 17.000 fallecimientos. Y además, si lo miramos en términos de los nuevos casos por 100.000 habitantes durante los últimos 14 días, estamos alrededor casi de 800 nuevos casos en ese periodo con relación a 100.000 habitantes, donde 200 casos nuevos en ese periodo ya constituyen el riesgo más alto, es decir, estaríamos en un riesgo altísimo, casi más allá o alrededor de 4 veces más del riesgo más alto de contagios en la comunidad en general y de forma particular de contagios en los espacios escolares en el evento de que haya actividades de alternancia. Además, las pruebas positivas a RT-PCR, que es la determinación del material genético del virus en la nasofaringe, las encontramos superiores al 31% en los últimos 14 días, lo cual también es indicativo del alto riesgo en que nos encontramos, toda vez que entre 8 y 10% se tiene el riesgo más alto. Me estoy refiriendo en particular a estas pruebas de RT-PCR. O sea que regresar a actividades de alternancia, es decir, con presencialidad,
así sea bajo esa figura de alternancia, constituye un alto riesgo de contagio. Además, si miramos el otro indicador, que es el de la ocupación de unidades de cuidado intensivo, estamos alrededor de 95-96%, o sea que también es otro indicador del altísimo riesgo en que nos encontramos en la comunidad, es decir, en Bogotá, y de esa manera, teniendo en cuenta que el riesgo de contagio en las escuelas es el mismo de la comunidad donde ellas se encuentran, pues esto de manera ineludible nos lleva a concluir del altísimo riesgo que tendría la comunidad educativa al regresar a actividades presenciales. Además, si miramos dentro de la comunidad educativa a los niños, no es cierto que ellos no se infecten, no transmitan el virus. Esas evidencias son muy contundentes en términos científicos y las estadísticas de los que fallecen también son muy evidentes. Para concluir, podríamos señalar las del DANE, que entre el 2 de marzo del año pasado y el 11 de abril de este año se contabilizan 275 muertes de menores de 19 años a causa del COVID, certificados o comprobados o confirmados con pruebas de RT-PCR. Y se añaden 408 fallecimientos de menores de 19 años que por las características clínicas fallecieron por COVID-19, aunque no se les realizó la prueba molecular para tener la evidencia más certera. Pero los síntomas clínicos del fallecimiento conducen a concluir que también fallecieron por esa causa. Sí, señor. En el caso de Estados Unidos también tenemos 451 muertes en menores de 17 años, los cuales claramente un indicativo de que los niños se infectan, transmiten el virus, muchos de ellos se hospitalizan y una fracción así sea menor comparada con la de los adultos también fallece. Sí, doctor, pues le agradecemos esta contextualización. El riesgo sigue, debemos seguir cuidándonos. Gracias siempre por darnos estos datos científicos que nos ilustran y nos permiten tener el contexto de la realidad de la pandemia.